Abrimos espacio para la entrevista en el programa de Manuel Artiles para charlar durante los próximos minutos con el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, que es Juan Rafael Zamora, un herreño que estudió biología, ha estado vinculado durante los últimos años a la enseñanza, a la docencia en la isla del Hierro y desde el pasado 7 de agosto ostenta este cargo que depende directamente de la presidencia del Gobierno de Canarias. Juan Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. Juan Rafael Zamora Padrón, te delata lo de, bueno, el segundo apellido, el materno, ¿no? Evidentemente. Los Padrones es un apellido muy abundante en la isla del Hierro y efectivamente delata mi origen herreño. Bueno, aparte de la docencia, has estado vinculado a la política durante los últimos años con diferentes áreas en el Cabildo Insular del Hierro. ¿Qué has hecho hasta el momento? Efectivamente, mi profesión es docente, me he dedicado buena parte de mi vida pues, a la enseñanza en el Instituto Garoé de Valverde, de mi isla, periodos que he también compaginado pues, con la actividad política en lo que es la administración local, concretamente en el Cabildo Insular del Hierro. Y efectivamente, pues en la anterior legislatura estuve como consejero en la oposición y a su vez en la anterior, es decir, hace 8 años, pues sí que tuve en el grupo de gobierno, llevando pues distintas áreas, llevaba economía y hacienda, recursos humanos y también el sector primario. ¿Prefieres la gestión pública o el trato con los chavales de tu isla? Bueno, son en este caso actividades totalmente diferentes, enriquecedoras ambas, pero tengo que decir que mi vocación profesional es la docencia y la verdad que se echa mucho de menos a mis alumnos. Espero algún día volver a impartir mi docencia y estar con los alumnos, con los chicos. ¿La biología o la gestión pública? Bueno, en este caso, lo que te decía antes, es decir, la biología entra a formar parte de lo que sería mi trabajo de profesor, la gestión pública pues se enmarca dentro de la acción política, por tanto no sabría decirte exactamente cuál de las dos facetas elegiría, pero de elegir una, a pesar de encontrarme muy a gusto y muy cómodamente desarrollando actividades pues, públicas en distintos cargos como los que he ocupado hasta la actualidad, creo que me siento afortunado pues, trabajando con mis alumnos. Son cuestiones totalmente diferentes. En este caso pues, trabajamos con adultos y también es importante la labor que desarrollamos de gestión de la cosa pública. Oye, enseguida entramos en materia sobre diferentes asuntos por los que te quiero preguntar, pero echas de menos el Hierro. Entiendo que desde el pasado 7 de agosto estás residiendo en una isla que no es la tuya de nacimiento. Estás en Tenerife. Estoy residiendo prácticamente en Tenerife, efectivamente, a excepción de los fines de semana y algún día puntual en medio que acudo a mi isla, y efectivamente se echa de menos al Hierro, se echa de menos sobre todo a la familia que está residiendo pues, en el Hierro y que pues, son quien quizás peor lo están llevando porque pues, tenemos poco tiempo para compartir. Pero bueno, esa es la situación actual y esperemos que en un futuro pues, pueda cambiar también esa situación. Bueno, desde el pasado 7 de agosto estás al frente de esa viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias y me gustaría preguntarte para conocer cuáles son las funciones principales que tiene el área que ahora mismo dirige. A mí me viene a la cabeza pues, la relación con los canarios que residen fuera de nuestras fronteras, en países sobre todo de Latinoamérica, pero entiendo que hay mucho más, ¿no?, en lo que trabajar desde un área como la que llevas ahora mismo. Efectivamente, desde la Viceconsejería de Acción Exterior pues, se coordina en principio toda la acción exterior del Gobierno de Canarias, coordinadamente con distintas consejerías que tienen que ver con la acción que ejerce nuestra comunidad autónoma en el exterior. Y estoy hablando de consejerías como puede ser pues, Hacienda, de la que depende la Dirección General de Asuntos Europeos, o la Consejería de Economía, de la que depende la Dirección General de África. También desde la viceconsejería pues, coordinamos efectivamente, como tú bien
has dicho, toda la actividad que tiene que ver con nuestros emigrantes, los emigrantes canarios y canarias que residen en cualquier país pues a nivel mundial, y concretamente y fundamentalmente de aquellos canarios y canarias que residen principalmente en Sudamérica y que pues no lo están pasando del todo bien. También desde la Viceconsejería pues se da un apoyo a todo lo que es las relaciones institucionales del presidente del Gobierno, y desde la Dirección General de Relaciones Exteriores, dependiente también de esta Viceconsejería, pues se lleva a cabo toda la gestión de la cooperación internacional. Son, por tanto, multitud de campos en los que trabajamos desde la Viceconsejería de Acción Exterior. Llevándolo a lo regional, sería algo así como una especie de ministro de Exteriores, pero sobre todo enfocado a la parte social, ¿no? Efectivamente, por un lado y mayoritariamente a la parte social, de atención a aquellos canarios y canarias, pues como digo, más necesitados que residen en el exterior, fundamentalmente en Sudamérica, porque es donde pues más necesidades de tipo social hay en estos momentos. También, como no, como dije antes, coordinando la acción exterior del Gobierno, sobre todo pues estableciendo relaciones con los países de nuestro entorno, sobre todo de la Macaronesia, de regiones próximas como puede ser pues Madeira, Azores, el continente africano, que lo tenemos ahí al lado, Cabo Verde, etcétera. Decía antes que la Viceconsejería depende directamente de la presidencia del Gobierno de Canarias. No siempre ha sido así. ¿Qué significa que en esta legislatura se haya decidido que esté vinculada directamente con la presidencia? Bueno, efectivamente, el decreto de presidencia actual, creo que en la anterior legislatura estaba conformado de la misma manera, no así en otras anteriores. En estos momentos la Viceconsejería de Acción Exterior depende directamente de Presidencia, por lo cual no tengo ningún consejero que esté por arriba mío, sino que dependo directamente del presidente. Creo que eso significa pues, que se le ha dado pues, una relevancia importante por parte del presidente a este área. Bueno, un área que dirige, insisto, desde el pasado 7 de agosto, Juan Rafael Zamora, ese área que depende directamente con la presidencia del Gobierno de Canarias. A mí me gustaría conocer también cuál es el organigrama, cómo se organiza la viceconsejería de la que ahora mismo estás al frente. Pues te lo explico. La viceconsejería está constituida desde el punto de vista orgánico en dos direcciones generales: la Dirección General de Migración y la Dirección General de Relaciones Exteriores. La primera pues, tiene que ver evidentemente con todos los migrantes pues, residentes en el exterior. Es la Dirección General encargada de pues, ayudar fundamentalmente a nuestros conciudadanos, tanto en Europa, porque atendemos a todos por igual. Como decía anteriormente, tenemos también canarios residiendo en Europa, canarios residiendo en Península, y hay un contacto directo con las diferentes entidades que los canarios han constituido en las distintas regiones, por ejemplo, españolas. Y fundamentalmente, y ahí se va la mayor parte del presupuesto de dicha Dirección General, a enfocar distintos tipos de líneas de actuación, de programas para ayudar a nuestra gente, fundamentalmente en países como Venezuela, como Cuba, como Uruguay o como Argentina, que son quizás los 4 destinos de Sudamérica donde en el siglo pasado pues, los canarios y canarios mayoritariamente emigraron. Por ejemplo, esas casas de Canarias que solemos ver en países como Venezuela o Cuba, entiendo que dependen políticamente del trabajo de la Viceconsejería de Acción Exterior. Efectivamente, es una de las funciones que tiene encomendadas la Dirección General de Migración, la gestión y la dirección de dichas entidades canarias en el exterior. Entidades
por otro lado, que prestan una labor importantísima al Gobierno de Canarias, no solo de representación, sino también de colaboración y ayuda, de cercanía con nuestra gente a la hora de solicitar distintas ayudas o distintos servicios al Gobierno de Canarias. ¿Canarios que nacieron aquí o también, entiendo que descendientes, tienen la misma, el mismo carácter, ambos? Sí, efectivamente. Es decir, la Constitución y el Estatuto establece que pues todos son españoles o todos son canarios en igualdad de condiciones. En ese sentido, pues efectivamente hay canarios que emigraron y están a su vez pues los descendientes de esos canarios, es decir, hijos y nietos que sí han adquirido la nacionalidad española, pues también son canarios con todos los derechos y todas las obligaciones. ¿Esa ayuda del Gobierno de Canarias a cuántas generaciones puede ayudar? No solo la que emigró, sino por debajo suya, ¿cuántas? Bueno, pues en estos momentos podríamos estar hablando de primera y segunda generación. Principalmente, ¿no? Principalmente, sí. ¿Cuáles son los principales países donde ahora mismo hay canarios? Entiendo que Venezuela será el principal, ¿no? ¿De cuántas personas estamos hablando? Efectivamente, Venezuela ha sido tradicionalmente el país donde mayoritariamente los canarios emigraron en cuanto al número. En estos momentos, a pesar del retorno de muchos de ellos por la situación económica y social que vive Venezuela, sigue siendo el país mayoritario. En estos momentos hay aproximadamente unos 65.000 canarios y descendientes que aún residen en Venezuela. Bueno, casi nada, ¿eh? 65.000. Pues sí, pero llegamos a ser 100 y pico mil. En su momento. En su momento sobre 125.000 canarios y descendientes. Pues ha habido un descenso, unos por fallecimientos y otros, como digo, fruto de ese retorno, pues en unos casos y mayoritariamente a Canarias. Yo creo que lo vemos en nuestros entornos, lo vemos en nuestras islas, en nuestras calles. Cuando vas al supermercado, pues se nota el acento venezolano de nuestra gente que ha retornado, amén de otros venezolanos que, no siendo canarios, pues también han venido o han salido de Venezuela. La cifra también es importante en países como Cuba, que a mí me ha sorprendido. El que yo manejo son 60.000, que son pues 5.000 menos que en Venezuela. Me daba la sensación que en Venezuela había muchos más, pero sin embargo, bueno, pues me ha llevado una sorpresa. Claro, efectivamente. En Cuba puede sorprender, de hecho, ese número de 60.000 efectivamente canarios y descendientes. Hay que decir que en Cuba, a diferencia de Venezuela, pues no han retornado mayoritariamente, y la segunda característica es que canarios directos pues quedan muy pocos porque son personas muy mayores, casi todas por encima de los 80 años. Y estaríamos hablando entonces de hijos y nietos de esos canarios que en su momento emigraron a Cuba. Y que fruto de las distintas leyes que permitían pues el que se pudiesen nacionalizar incluso los nietos de españoles, pues hizo que ese número en tiempos cercanos pues diese lugar a este número tan grande que puede sorprenderte a ti y que puede sorprender pues a muchos canarios. Sí, porque luego la diferencia con otros países latinoamericanos es abismal, ¿no? En Argentina hay unos 2.000 y en Uruguay unos 800 canarios aproximadamente, por lo menos que tengamos constancia, ¿no? Claro, efectivamente, pero bueno, hay que tener en cuenta lo que te decía anteriormente, es decir, cuáles fueron los flujos de emigración de Canarias y a dónde se dirigieron mayoritariamente. Fueron Venezuela y Cuba los países donde fue esa emigración del siglo pasado, y cierto que en Argentina y que a Uruguay también fueron, pero en menor cantidad, de tal manera que hoy en día pues son números mucho más reducidos. ¿El Gobierno de Canarias procura que se produzca ese retorno o no promueve en ningún momento que eso pase? Bueno, no, en principio no hay ninguna línea de actuación que haga que esos canarios pues regresen. Lo que nosotros desearíamos es que los canarios residiesen pues donde estuvieran más felices, es decir, ojalá no tuvieran que retornar por lo menos de forma obligatoria por necesidad, sino que si están económicamente y socialmente y desde el punto de vista de la seguridad
pues cómodos en esos países de residencia, pues que continuasen ahí si así lo prefieren, porque al fin y al cabo muchos de ellos han desarrollado su vida pues en países como Venezuela, como Cuba, como Argentina, como Uruguay, como hemos dicho anteriormente, y en muchos casos en la actualidad vemos cómo pues se han visto obligados a retornar, se han visto obligados incluso dejando a su familia. Curiosamente, en Venezuela constataba cómo se daba la paradoja contraria a la que se dio algún día cuando originariamente emigraron a Venezuela. La migración, al fin y al cabo, pues no es fácil. No es fácil. Y entonces, cuando nuestros antepasados emigraron a Venezuela, pues dejaban en Canarias a sus hijos y a su familia. Y ahora me encontraba en Venezuela como mucha gente nos explicaba de que lamentablemente, sobre todo esas personas mayores, se quedaban solas en Venezuela porque su juventud, sus hijos, sus nietos, se veían obligados a emigrar de nuevo de Venezuela y regresar, pues bien fuera a la península, a Canarias o a otros países limítrofes, como podría ser Colombia o Panamá, etc. ¿El gobierno de Canarias cómo ayuda a las personas que lo necesitan, emigrantes canarios, no solo fuera de nuestras fronteras, sino también a los que retornan? ¿Cuál es el apoyo que se les da? Bien, tenemos que distinguir entre los canarios que están residiendo fuera y los que retornan. En el caso de los que retornan, fundamentalmente la ayuda deriva del gobierno central, que tiene establecido distintas líneas de subvenciones, de ayuda para los emigrantes retornados. No tanto el gobierno de Canarias, como digo, sino el gobierno estatal. El gobierno de Canarias no hace mucho, en el mes de diciembre, sí que ha aprobado, por ejemplo, a los emigrantes retornados que no reciben la pensión venezolana, pues ha establecido el que se le pueda adelantar, porque hay una dificultad, un problema con los pensionistas, los canarios que tenían una pensión en Venezuela y que no la están recibiendo. Con respecto a los canarios que residen en el exterior, pues son distintas líneas de ayudas las que estamos implementando desde la Viceconsejería de Acción Exterior, es decir, desde el Gobierno de Canarias, para ayudarles sobre todo en cuestiones básicas como es la atención sanitaria, la atención de medicamentos y también lo que sería la alimentación. Son los problemas fundamentales, los problemas básicos que tanto los canarios y canarias residentes en Venezuela y en Cuba fundamentalmente nos han planteado. También hay algunas dificultades entre esos 2.000 y esos 800 ciudadanos que viven en Argentina y en Uruguay, pero evidentemente la problemática es mucho menor. En estos momentos estamos focalizados y centralizados en ayudar a los canarios y canarios residentes, fundamentalmente en Venezuela, como dije anteriormente, como consecuencia de esa grave crisis económica y social que vive ese país. ¿Cuál es el perfil de las personas que son ayudadas por la Viceconsejería? Fundamentalmente es un perfil de persona mayor de 65 años, que no tiene recursos para sostenerse, por tanto es vulnerable desde el punto de vista social. Muchas veces se encuentran solos, como decía anteriormente, en algunas ocasiones pues sus hijos han emigrado a su vez de Venezuela y se quedan solos, con lo cual pues no tienen ni la ayuda ni la atención de sus familiares más jóvenes, y tienen que ser atendidos en casas de acogida o tienen que ser atendidos en centros de día o prestarles la ayuda domiciliaria. Todos esos son programas que se sufragan desde la Viceconsejería de Acción Exterior.
Estuviste el pasado 17 de noviembre en Venezuela, en el primer viaje que hiciste fuera de España y precisamente al país donde más canarios residen actualmente, esos 65.000 de los que hablábamos anteriormente. ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Qué realidad te encontraste? Me imagino que no sería una situación demasiado amable, ¿no?, por lo que estamos viendo en estos últimos años que está pasando en ese país. Bueno, el recibimiento por los canarios y las canarias fue magnífico. Fue magnífico. La verdad que es lo mejor que me traje de dicho viaje, es la cercanía, la humanidad que desprenden todos los canarios residentes en Venezuela. Tuve la ocasión de conocer a muchos de ellos de primera mano, de conocer muchas entidades y equipos directivos de las mismas, haciendo un recorrido por distintos estados de Venezuela. Y evidentemente pude comprobar de primera mano, y ese era uno de los objetivos, ver las necesidades y las dificultades por las cuales están pasando en estos momentos, que, como digo, se traducen en primer lugar, pues una cuestión de inseguridad, que ahí no podemos hacer nada desde el Gobierno de Canarias, y en segundo lugar, porque esa gente pues tenga cubierta sobre todo unas necesidades pues muy básicas, que es de carácter sanitario, es decir, que tengan cubierta la atención médica, que tengan cubierta la adquisición de medicamentos o que tengan cubierta mínimamente la adquisición de alimentos básicos. Eso nos lo pusieron de manifiesto nuestra gente, y en ese sentido vamos a continuar potenciando esas líneas de actuación del Gobierno de Canarias para intentar ayudar a toda nuestra gente. Si alguien que nos está escuchando tiene un familiar en Venezuela, en Cuba, que está pasando por una necesidad y necesitan del apoyo del Gobierno de Canarias, ¿cómo se puede solicitar? ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir? Bien, puede dirigirse esas personas, pueden dirigirse bien a la delegación del Gobierno en Caracas, en el caso de que sean residentes en Venezuela, y en el resto de países y también en Venezuela, porque Caracas al fin y al cabo pues está lejos de muchos ciudadanos canarios. Como decía anteriormente, juega un papel fundamental que hay que poner en valor y agradecer el que están llevando a cabo las distintas entidades canarias. Entidades canarias en el exterior que existen en todos los países y que se convierten de alguna manera en pequeñas embajadas de Canarias en esos estados o en esas ciudades. De tal manera que hay oficinas también ahí en algunas de esas entidades del Gobierno de Canarias, y en otras pues ellos mismos se convierten en receptores de esas solicitudes de ayuda que luego pues nos trasladan a la viceconsejería aquí a Canarias. También se puede hacer pues a través de las páginas web o telefónicamente, directamente llamando aquí a la viceconsejería. Te voy a hacer una pregunta complicada, porque yo no sé si tú has detectado que hay determinadas voces que dicen, oye, primero que se ayuda a la gente de aquí, a los que vivimos en Canarias, y luego a los que residen fuera. ¿Cómo se argumenta desde el Gobierno de Canarias esa ayuda que se presta a personas que atraviesan por necesidades como las que estamos hablando? Bueno, no debemos olvidar, y es muy fácil de comentar y de argumentar, no debemos olvidar que esa gente que está fuera y a las que también el Gobierno de Canarias está ayudando son canarios, son españoles. Por tanto, tienen, como decía también en una respuesta anterior, pues igualdad de derechos, igualdad de obligaciones. Y también no debemos olvidar, yo creo, algo muy importante, y es que esos canarios y canarias que nos están demandando en estos momentos nuestra ayuda, nuestra solidaridad, nuestra colaboración, en algún momento de la historia fueron los que trabajaron y enviaron cantidad de divisas, de recursos, para que Canarias también prosperase. Yo creo que hoy pues tenemos que ser solidarios con nuestra gente, solidarios con los canarios que algún día hicieron posible que Canarias también creciera. Juan Rafael, tienes por delante más de 3 años de muchísimo trabajo. ¿Qué te gustaría que pasara a medio y largo plazo en la Viceconsejería de Acción Exterior? Bueno, pues son varios los objetivos que nos hemos propuesto. En primer lugar, pretendemos incrementar esas líneas de ayuda de tal manera que podamos llegar al máximo posible de beneficiarios
Hay que decir que a pesar de los presupuestos que tenemos asignados, pues hay lista de espera. Hay gente a la que no podemos llegar en su totalidad. Y por tanto se hace imperioso el que podamos ir incrementando esos presupuestos de tal manera que podamos atender al máximo posible y cubrir esas necesidades básicas. Por otro lado, en la otra dirección general, la de Relaciones Exteriores, como decía anteriormente, una de sus funciones es la de la cooperación internacional al desarrollo de otros pueblos. Ya no hablo de migrantes canarios, sino de pobreza en otras latitudes e incluso en nuestro entorno geográfico. Creo que el Gobierno de Canarias debe en los próximos años incrementar también las partidas destinadas a la cooperación internacional, de tal manera que nos acerquemos un poco más a la media estatal en cuanto al índice de cooperación. En estos momentos Canarias se sitúa a la cola en cooperación internacional. Decías que necesitabas progresivamente que se fuera aumentando el presupuesto de la viceconsejería, pero yo entiendo que estás contento con el último presupuesto, que ha aumentado en un 29% los fondos destinados a acción exterior, ¿no? Efectivamente, en el presupuesto del 2020 se ha incrementado el presupuesto de la viceconsejería en un 29%. E incluso si desgranásemos un poco más dicho presupuesto, podríamos ver cómo aquellos capítulos donde están los fondos destinados a atender pues todas estas líneas de ayudas y de subvenciones a nuestra gente, veríamos que incluso el porcentaje sería mucho mayor. Podría decirte que efectivamente en la Dirección General de Migración pues ese porcentaje se incrementa hasta el 35,5% y en Relaciones Exteriores, en la Dirección General de Relaciones Exteriores, incluso en el capítulo 4 pues llega a un 86%. Es decir que pues estoy contento, pero evidentemente es un camino que comienza y que tenemos que ir dando pasos a pasos en los próximos presupuestos para, como digo, intentar solucionar muchos problemas que todavía tienen nuestros emigrantes y que tienen pues muchos pueblos de cualquier lugar de nuestro planeta. Oye, me gustaría destacar, que no lo hemos dicho, el conocimiento que tienes en la materia también por la experiencia personal que te ha dado la vida. Eres hijo, nieto y sobrino de emigrantes herreños que fueron a Venezuela. Efectivamente. En mi casa desde niño he vivido el sentir de la inmigración. Cuando era muy chiquitín pues no tenía padre. Mi padre estaba efectivamente en Venezuela. ¿Cuántos años estuvo fuera? Pues estuvo como unos 10 años de emigrante en Venezuela. Y luego pues también mis abuelos emigraron a Venezuela, prácticamente la mayoría de mis tíos. La mayoría de ellos fueron a Venezuela, algunos a Argentina, y hoy en día todavía pues tengo familia en Venezuela, primos, evidentemente, ya no me queda ningún tío en esos países, pero sí primos en Venezuela y primos en Argentina. ¿Tu condición de reño también te ha ayudado a tener más conocimiento, si cabe, de la acción exterior, de esa realidad que existe más allá de nuestras fronteras? Yo creo que el hecho de ser herreño, evidentemente, pues no solo a mí, sino a cualquier herreño, o a lo mejor a cualquier gomero, a cualquier palmero, si nosotros cogemos un censo y vemos cómo ha sido la emigración de esas islas menores, nos daríamos cuenta que ha sido muy importante, sobre todo, como digo, en el siglo pasado. En El Hierro prácticamente toda la familia tiene algún miembro que ha sido emigrante, si no todos. Consecuencia pues, de muchas limitaciones que teníamos en el pasado, de la doble insularidad o de la triple insularidad, de cuestiones como los periodos de sequía, etcétera, que obligaron, no era voluntario emigrar. Pero nuestros antepasados, en el caso del Hierro, como digo, o La Gomera o La Palma, también en Tenerife, pues nos veíamos abocados a esa emigración por las necesidades que pasaban nuestros abuelos y nuestros padres.
Bueno, pues Juan Rafael Zamora es viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias y con él durante estos últimos minutos nos hemos acercado pues, a un área que depende de la presidencia del Gobierno de Canarias, quizás un poco más desconocida, ¿no?, por la gente en general, que es la acción exterior y de la que hemos pues conocido un montón de curiosidades gracias a las palabras que hemos mantenido con el viceconsejero, insisto, de Acción Exterior del Gobierno regional, Juan Rafael Zamora. Juan, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista y encantadísimo de estar con ustedes. Bueno, y a ustedes invitarles a seguir en compañía de la televisión de las Islas Canarias. Un abrazo, hasta la próxima.